Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy veremos el tema de razones o funciones trigonométricas. Dentro de las funciones trigonométricas podemos mencionar seno, coseno y tangente, y entre paréntesis pongo sus abreviaciones. Y esas tres tienen sus recíprocos, que viene siendo cotangente, secante y cosecante. Así puedo decir que su recíproco de seno es igual a cosecante, de coseno secante y de tangente cotangente. Estas funciones, como podemos observar, van a tener sus razones de la siguiente manera. Seno va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno va a ser igual a cateto adyacente entre hipotenusa, donde podemos observar que cateto opuesto lo voy a abreviar como CO, hipotenusa como H, y cateto adyacente como CA. Sigamos, también tenemos tangente, que en este caso sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Cotangente, que sería cateto adyacente entre cateto opuesto, y podemos observar que son los recíprocos. Secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Estos los vamos a trabajar en un triángulo rectángulo, donde vamos a observar que el ángulo recto no se toma como un punto de partida para identificar los catetos, sino solo la hipotenusa. Así tenemos que en el triángulo tenemos que identificar tres nombres: la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ya sabemos que la hipotenusa va a ser el lado opuesto al ángulo de 90 grados, y eso va a ser siempre. Ahora, para identificar mi cateto opuesto o mi cateto adyacente, se debe trabajar con alguno de los dos ángulos agudos, es decir, con el ángulo A o el ángulo B. Nunca se va a trabajar con el ángulo recto o de 90 grados. Si yo escogiera el ángulo A, el lado opuesto a este ángulo se le conoce con el nombre de cateto opuesto. Y el último sería, en este caso, el segmento AC sería el cateto adyacente. Si yo hubiera trabajado con el ángulo B, quedaría de la siguiente manera. Primero, yo ya sé que el lado opuesto al ángulo de 90 grados se va a conocer como hipotenusa. Si yo trabajo el ángulo B, pues su lado opuesto sería el segmento AC. Entonces, ese sería el cateto opuesto. Y ese segmento BC sería el cateto adyacente. Veamos un ejemplo. Calcular las 6 funciones trigonométricas del ángulo B. Aquí me están diciendo que yo trabaje con base al ángulo B. Entonces yo necesito identificar primero, antes que nada, los nombres de los lados. Yo ya sé que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Me dicen que yo trabaje el ángulo B, así que el segmento AC sería el cateto opuesto. Y por último, el segmento BC, o donde está el 6, sería el cateto adyacente. En mis 6 funciones pondría seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante ya abreviados, y se le va a agregar el ángulo que estás trabajando. En este caso, como es el ángulo B, le pongo B. Recuerden que también se puede poner una letra griega o un número o una letra minúscula dentro del ángulo para identificarlo, que sería lo que yo pondría si no fuera B. Ahora, seno de B, yo sé que la fórmula es cateto opuesto entre hipotenusa, y lo único que tendría que hacer es sustituir el valor, es decir, CO yo sé que es 8 entre la hipotenusa que es 10, sustituyo y divido. Para mis ejemplos máximo agarraré 2 decimales. Coseno de B sería igual a 6 entre 10, lo dividimos y me da 0.6. Tangente de B, cateto opuesto entre cateto adyacente, 8 entre 6, dividimos, me da 1.33. Cotangente sería cateto adyacente entre cateto opuesto, me da 6 entre 8, que me da 0.75, y esos serían los inversos. Secante, en este caso sería hipotenusa entre cateto adyacente, podemos ver en este caso que sería 10 entre 6, dividimos, me da 1.66, y por último cosecante, que sería hipotenusa entre cateto opuesto. En este caso, 10 entre 8 lo dividimos y me da 1.25. Como había mencionado, si en lugar de la letra B hubiéramos manejado el ángulo alfa, pondría lo mismo y solo modificaríamos. En lugar de poner el ángulo B, pondría el ángulo
alfa. Así tenía seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Veamos otro ejemplo. Hallar el valor del lado faltante y las 6 funciones trigonométricas del ángulo A. Si se conoce que A es igual a 5, C es igual a 13 para el ángulo A. En este caso no me están dando el triángulo. Con base a mis ejemplos, yo voy a hacer un triángulo como el siguiente, donde voy a tener el triángulo ABC. Tengo el ángulo recto. Este no se va a tomar en cuenta para identificar mis catetos. Así que primero lo que voy a hacer es identificar que para donde está el ángulo A, su lado opuesto lo llamaré como A. En este caso, A es igual a 5. Donde esté B, su lado opuesto sería B. Y donde está C, le pondría la letra C. Eso es para identificar el nombre de los lados. Así voy a tener que, en este caso, la hipotenusa viene siendo el lado opuesto al ángulo de 90 grados, que sería en este caso 13. Y por último, pues B sería abajo, que es el valor que no tengo. Así podemos identificar que ya tenemos dos valores. Me falta un tercero para poder poner las 6 funciones trigonométricas. Me dice que también voy a utilizar el ángulo A. Ya lo marqué. En este caso voy a trabajar con este ángulo. Pero antes de hacer las 6 funciones trigonométricas, voy a calcular el valor de B con el teorema de Pitágoras. Recordando que en el teorema de Pitágoras, C al cuadrado representa la hipotenusa. En este caso voy a quitar lo que viene siendo las letras, pongo paréntesis y sustituyo por los valores. Así tendría que en lugar de C pondría 13 al cuadrado, en lugar de A voy a poner 5 al cuadrado y B se quedaría como B cuadrado. Elevamos al cuadrado y me quedaría 169 es igual a 5 al cuadrado me va a quedar 25, B al cuadrado, despejamos en este caso. Esta B pasa al otro lado como negativo, el 169 pasa al otro lado también como negativo. Hago mis restas y me va a quedar menos B al cuadrado es igual a menos 144. Como en esta ecuación o igualdad podemos observar que tienen signos negativos, se cancelan y queda positivo. Recordamos que el cuadrado pasa al otro lado como raíz y así sacamos la raíz de 144 que es igual a 12. Así puedo decir que B es igual a 12. Una vez que yo ya tengo mis 3 lados, ahora sí voy a nombrarlos lo que viene siendo la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente a las partes del triángulo. Ya sé que la hipotenusa es igual al lado opuesto del ángulo de 90 grados. Si tú vas a manejar el ángulo A, su lado opuesto sería el segmento BC. Y por último, el ángulo, en este caso el lado B de igual a 12, sería el cateto adyacente. Así puedo decir que mis 6 funciones quedarían con base al ángulo A. Seno de A, coseno de A, tangente de A, cotangente de A, secante de A y cosecante de A. Donde ya tenemos las fórmulas y solo hacemos las sustituciones. Seno de A es igual a cateto opuesto que es 5 entre la hipotenusa que es 13. Dividimos, recordando que solo estoy agarrando 2 decimales. Coseno de A sería 12 entre 13. 5 entre 12, 12 entre 5, secante 13 entre 12 y cosecante 13 entre 5. Dividimos. Y por último, recordamos que cuando se tiene un triángulo, en este caso, recuerden que si los catetos tienen el mismo valor, es decir, en el ejemplo A es igual a 5 y B es igual a 5, ese es un triángulo rectángulo isósceles. Y donde son triángulos, en este caso, con lados iguales, pues sus ángulos agudos también van a ser iguales. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.